7 de la mañana con 31 minutos, como lo habíamos anunciado ya en nuestro segmento de entrevistas. Se encuentra con nosotros Pablo Solines, socio fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, para hablar precisamente sobre este reglamento que ya se ha emitido sobre la Ley de Protección de Datos, que entiendo está vigente desde mayo del 2021. Cuéntenos entonces, doctor, primero, bienvenido, muchísimas gracias por su presencia aquí, y cuéntenos un poco de en qué, o más bien, qué implica este reglamento y cómo entonces pues se puede aplicar ahora la ley que está vigente desde el 2021. Un saludo a Andrea Lautaro, gracias por la invitación. Sí, en efecto, el presidente de la República acaba de suscribir el nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Protección de Datos, como tú bien dices, está vigente desde el año 2021. Sin embargo, el régimen sancionador de esta ley entra en vigencia, o entró pues en vigencia ahora en mayo del 2023. Y creo que todas las personas, empresas, tanto del sector privado cuanto instituciones del sector público, han estado muy expectantes respecto de dos aspectos que han estado pendientes luego de que se promulgó la ley. Fue justamente, o ha sido pues la promulgación del reglamento, como también el nombramiento de la autoridad de control, ¿no? Del superintendente o de la superintendente de protección de datos. Son aspectos que no se los había tratado ni habían habido mayores avances hasta ahora que se acaba de firmar el reglamento. Sigue pendiente el tema de la nominación de la autoridad de control. Sin embargo, pues el contenido del reglamento de alguna manera pues ha buscado, ha venido a desarrollar ciertos aspectos de la ley que se consideraban oscuros, pero definitivamente a mi juicio personal pues definitivamente tiene una serie de falencias y de aspectos que tal vez se omitieron a la hora de aprobarlo, y creo que si bien se regulan algunos elementos importantes, pues quedan muchos otros fuera, que es una pena, ¿no? A eso vayamos, doctor. ¿Qué es lo que, para que la gente lo pueda entender en la casa, qué es lo que regula este reglamento que fue suscrito esta semana? Lo que hace, de alguna manera, como digo, es aclarar todos aquellos aspectos que necesitaban un desarrollo de la ley, ¿no? Como sabemos, la Ley Orgánica de Protección de Datos viene a transformar de alguna manera todas las operaciones de tanto de empresas como de instituciones públicas que no valoraban los datos personales o no los consideraban de manera adecuada a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque simplemente no buscaban mecanismos para protegerlos, ¿no? ¿Cuál ha sido el valor o los datos o la información que tienen valor dentro de las organizaciones? Aquellas justamente que representan una situación de relevancia, ¿no? Los secretos empresariales, el know-how y mucha información, ¿no? que para efectos de una organización puede ser importante, pero que no necesariamente están vinculados con datos personales. Sin embargo, cuando hablamos de datos personales, de toda esta información de clientes, de colaboradores, de proveedores, etcétera, etcétera, puede ser que sea información un tanto irrisoria incluso dentro de una organización en cuanto a la importancia o al impacto que puede tener. Pero claro, con una normativa de protección de datos, ¿qué es lo que se está diciendo a las empresas? Hey, cuidado, cuando tú vayas a tomar una decisión respecto del manejo de información de terceros, tienes que adoptar una serie de medidas. Entonces, esto es lo que nos dice la ley. Ahora, el reglamento lo que viene es a detallar un poco, o establecer un poco más en detalle todos esos mecanismos que tú deberías de concebir, ¿no? o aplicarlos a la hora justamente de buscar proteger la normativa, ¿no? Para pues también asentarlo un poco más en territorio, es decir, que por ejemplo, yo entrego mis datos a una empresa X y esa empresa tiene que darme a conocer a mí qué es lo que va a realizar con esos datos. Si yo no lo autorizo, pues entonces evidentemente no puede hacer nada con esos datos. Es así, doctor. Y por ejemplo, esto le digo por las miles de llamadas que a diario recibimos para ofrecer servicios. ¿De dónde se saca esa base de datos? Eso estaría entonces infringiendo también esta ley. En muchos casos sí. Es decir, que ahora se está regulando o se está controlando de una manera mucho más rigurosa el tema de la autorización o del consentimiento, justamente para que empresas puedan hacer uso de datos de terceros. Pero ojo que no es la única forma a través de la cual se puede hacer uso de datos de terceros. Hay otras, lo que se denomina en la ley bases legitimadoras, ¿no? Por ejemplo, tú y yo, Andrea, suscribimos un contrato y para poder ejecutar ese contrato necesito hacer uso de tus datos, ¿no? O tú necesitas hacer uso de mis datos.
datos. El hecho de que tú no me autorices a hacer uso de esa información no implica que yo no lo pueda utilizar, porque si no lo utilizo simplemente no puedo ejecutar el contrato. Esto pasa mucho, por ejemplo, en instituciones de sistema financiero, por ejemplo, en operadores de telecomunicaciones, etcétera. Es decir, que no necesariamente toda la información que tú proporcionas tiene que ser consentida para su uso. Ahora, hay ciertos usos de información que sí que tienen que ser consentidos y que obviamente tú tienes que otorgar autorizaciones previas. Y no solo esto. Lo que tú acabas de decir es un aspecto muy importante. Independientemente de que consientas o no consientas, o que se requiera tu autorización o no, es muy importante que tú como titular estés informado de quién tiene tus datos y para qué los tiene y qué tipo de usos. Y cómo los obtuvo. Y cómo los obtuvo y qué tipo de usos está realizando. Y si es que no te informan de manera adecuada, pues se estaría infringiendo. Y justamente el reglamento, por ejemplo, uno de los aspectos que debía de haber regulado y eran trascendentales, la doctora, a propósito de la pregunta que tú hacías, era este deber de información. Porque si bien la ley te establece el deber de información y te establece además todas las condiciones que se tienen que cumplir en este deber de información, mal podríamos nosotros pensar, por ejemplo, que a través de una llamada telefónica que te puede durar de una empresa a un titular, que te pueden durar unos pocos segundos, se espere, por ejemplo, que te informen todos los requisitos y todas las condiciones que te establecen en la ley. Claro. El reglamento estaba para eso. Es decir, mira, si tú vas a informar a través de estos medios, hazlo de esta forma, entrega esta información básica, luego darle la posibilidad de que pueda revisar a través de otros mecanismos esta información más completa, lo que fuese. Pero esas cosas no se plantean en el reglamento. Pero, ¿no? a ver, entonces, no es que la entidad bancaria, por ejemplo, o las telefónicas están en la obligación de, si yo me acerco a decirles, quiero saber cómo están protegiendo mis datos, ellos no tienen ninguna obligación de decírmelo, incluso podrían no tener un protocolo para ello. No, más bien al contrario, justamente por este deber de información que impone la ley y que está obviamente ratificado en el reglamento, aunque no, como te digo, no de una manera tan clara y tan desarrollada, es obligación de las empresas informar a los titulares. Pero no justamente dice cómo. La ley te dice cómo, pero te lo dice de una manera muy amplia, muy extensa, y no se remite a los canales específicos a través de los cuales se puede informar. Entonces, el momento en que las empresas tienen la obligación de informarte, desde el año 2021 ya tenían que haberte llamado a ti, a Andrea o a mí, para justamente señalar que están manejando esta información y que están realizando tales usos respecto de mi información. Porque dependiendo de los usos que están realizando, pues yo debería de autorizar o no autorizar en función de que si hay la necesidad de aquello, ¿no? Es un tema complejo también, por ejemplo, poder denunciar que alguien está haciendo uso de mis datos sin mi conocimiento. Y nuevamente vuelvo a las llamadas, porque nosotros incluso aquí todos los días recibimos quejas de me están llamando a ofrecerme este servicio, etcétera, etcétera. Si ellos no me dan información de cómo han obtenido mis datos personales, es muy complejo poner la denuncia, hacer un trámite, etcétera, para que evidentemente no sean pues mal utilizados mis datos personales, doctor. Lo que tú estás topando ahora, Andrea, es un tema clave en el sistema de protección de datos. Un sistema de protección de datos no puede funcionar sin una autoridad de control que justamente venga a hacer control, valga la redundancia, de los aspectos que tú estás comentando. Y para eso va a estar el superintendente. Va a estar el superintendente, lamentablemente, y tengo que ser muy enfático y directo en esto, lamentablemente es inconcebible que luego de 2 años y medio de lo que entró en vigencia la normativa o la ley ecuatoriana, pues no tengamos un superintendente de protección de datos. Una gran omisión que fue criticada desde un momento fue el hecho de que la ley no establece un tiempo a través del cual se tiene o se establece para que se nombre la superintendencia. Entonces, claro, como han habido muchos problemas políticos en este tiempo, adicionalmente la situación económica del Ecuador no ha sido la mejor, creo que esto ha influido en gran parte para no hacer esta nominación, porque esto implica la creación de una nueva entidad con todos los ingentes recursos que ello conlleva. Entonces, claro, la pregunta que puede surgir ahora es si es que no hay entonces superintendente o hombre o mujer de protección de datos, no podemos entonces realizar un control. Bueno, hay otros mecanismos, ¿no? Por un lado está el defensor del pueblo, que ejerce justamente una revisión o una veeduría respecto de los derechos del consumidor. En la medida en la que hay una afectación al derecho al consumidor, se podría ejercer acciones de denuncias ante él, pero adicionalmente también existe lo que es la responsabilidad civil o penal, incluso porque en nuestra legislación, el Código Orgánico Integral Penal, también establece un tipo
penal para este tipo de infracciones, es decir, cuando se realizan tratamientos no autorizados de datos. Es decir, que la gente hoy por hoy, aun cuando no tiene las mejores herramientas para reclamar, sí que podría tener algunos mecanismos hasta que se nombre el superintendente. Pero ¿cómo hago una denuncia? Me pongo en el ejemplo que decías, Andrea. De hecho, ayer me llamaban otra vez y yo decía, ¿de dónde sacaron hasta mi cédula? Pero yo no sé quién fue el que le entregó esa información. ¿Cómo puedo plantear la denuncia? Es decir, porque si voy a la Defensoría del Pueblo, seguramente me van a hacer preguntas de información que no conozco. ¿Eso cómo podríamos solventarlo? Justamente uno de los elementos claves de una ley de protección de datos como la ecuatoriana, que aquí hago simplemente un paréntesis y digo y les comento que la ley ecuatoriana además es una ley muy exigente porque adoptó el estándar europeo de protección, ¿no? Entendiendo el estándar europeo como un estándar muy elevado. Probablemente la normativa ecuatoriana es una de las normas más exigentes a nivel de Latinoamérica, pero independientemente de esto, te decía que uno de los grandes contenidos o indispensables contenidos de una ley es que se reconozcan derechos a favor de los titulares. Y uno de estos derechos es el derecho de acceso, es decir, que antes de hacer cualquier denuncia, si yo necesito empaparme sobre la información o lo que se está haciendo respecto a mi información en una entidad, es esto: solicitar a la propia empresa, al propio operador, porque tengo el derecho de hacerlo, qué tipo de información están utilizando y para qué propósito, y sobre eso pues, presentarlo. Y perdón, no es una solución decir, evitemos que nos soliciten tanta información de datos personales, porque uno va a hacer cualquier trámite, incluso público. Yo quise sacar la matriculación del vehículo que tenemos en casa y nos pedían una serie de cosas. Quizás ese podría ser un camino para evitar que se sigan filtrando tanto los datos personales. Absolutamente, y de hecho lo que tú estás topando es un tema clave, porque en esto se circunscribe el principio de minimización de datos, que no están cumpliendo las instituciones públicas. Se deberían delimitar específicamente a solicitarnos la información que sea necesaria para los propósitos específicos que se han establecido para obtener esos datos. Y lamentablemente no ocurre, ¿no? Doctor, nos queda muy corto el tiempo para poder continuar hablando de este tema tan importante para la ciudadanía. Nuevamente, muchas gracias por su presencia aquí. Un placer, Andrea y Lautaro. Bien, y con esto entonces, Lautaro, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa, Andrea, porque al volver tenemos información deportiva con Mili Zambrano. ¿Cuál es el 11 ideal de la Copa Libertadores? Lo conoceremos al volver.